Buenas tardes, mi nombre es Diego Sandra Gustavo, identificado al matrícula 2170123. En el día de hoy, yo les voy a hablar acerca del tema características de la diabetes mellitus tipo 1. Definición de la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, también denominado diabetes insulino dependiente o diabetes de comienzo juvenil, es una enfermedad crónica en la cual hay altos niveles de azúcar en la sangre. Origen de la diabetes. La diabetes es una afección crónica que aparece cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina o cuando el organismo no consigue utilizar la insulina que produce. Características de la diabetes. La diabetes se caracteriza fundamentalmente por la presencia de elevadas concentraciones de glucosa en sangre. Se produce debido a la alteración en la acción de la insulina o en ausencia de esta hormona, que es producida en el páncreas para permitir la captación de glucosa por los tejidos que la utilizan como combustible. Ahora, ¿cómo funciona la insulina y por qué falla en la diabetes tipo 1? Hay que recordarse, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas dentro de unas células especiales llamadas células beta. La insulina permite que la glucosa entre en las células para que éstas tengan energía para poder realizar sus funciones. Cuando una persona que no tiene diabetes come, el cuerpo produce insulina rápidamente para actuar sobre la glucosa proveniente de los alimentos. Una gran parte de los hidratos de carbono ingeridos se acumulan en el hígado en forma de glucógeno. Esto se hace gracias a la insulina. Cuando estamos en ayunas, el cuerpo usa esos depósitos para mantener los niveles de glucosa constantes. De esta manera, el cuerpo necesita una pequeña cantidad de insulina durante el ayuno nocturno y entre las comidas del día para poder asimilar la glucosa que proviene del hígado. ¿Qué pasa con la glucosa en la diabetes tipo 1? En las personas con diabetes tipo 1 existe una falta absoluta de insulina, ya sea porque las células sensoriales del páncreas no producen insulina en absoluto o porque no la producen en cantidad suficiente. ¿Qué pasa con la glucosa en la diabetes tipo 1? Sin insulina, las células no pueden acceder a la glucosa obtenida de los alimentos y por tanto ésta se acumula en la sangre, dando lugar a la hiperglucemia. Además, sin esta hormona, el cuerpo no puede almacenar glucosa en el hígado y por tanto no permite que este órgano mantenga los niveles de glucosa constante en el cuerpo entre las comidas o en ayunas. Causas. Existen una serie de factores que combinados entre sí favorecen su origen. Estos factores son factor genético, factor autoinmune y factor ambiental. Factor genético. Hay que tener presente que tan solo se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Solo el 3% de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o hermano con esa enfermedad. Factor autoinmune. El sistema inmune de nuestro organismo es el encargado de protegernos, pero en determinadas enfermedades, el propio sistema inmunitario de la persona se vuelve contra ella.
En el caso de la diabetes, se produce una reacción contra las células productoras de insulina. Factor ambiental. Este factor puede ser un virus, elementos tóxicos, algo en la comida o elementos que todavía desconocemos. Se cree que es el nexo de unión entre el factor genético y la autoinmunidad. Síntomas de la diabetes mellitus. Los síntomas que pueden influir, que incluyen en la diabetes mellitus tipo 1 son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, cansancio y fatiga, irritabilidad y debilidad. Poliuria. En la poliuria, al tener una alta concentración de azúcar en la sangre, nuestro cuerpo intenta eliminarla a través de la orina, pero para poder hacerlo necesita disolverse en cantidades muy grandes de agua. Por esta razón, el diabético orina muchas veces. En la polidipsia, para compensar la pérdida de agua, el cuerpo pone en marcha un mecanismo de defensa. Por ello, esas personas tienen mucha sed. Polifagia. Aunque hay azúcar en la sangre, las células no pueden hacer uso de ella al no disponer de insulina, que es la encargada de hacer entrar la glucosa en su interior. El cerebro emite mensajes de falta de comida, lo que origina otro síntoma característico como el hambre, pérdida de peso. Aunque se coma más, la glucosa no llega a las células y la persona con diabetes pierde peso. El cuerpo necesita energía para funcionar y si no la obtiene de la glucosa empieza a utilizar el combustible de reserva que se encuentra acumulado en forma de grasa, es decir, empieza a quemar grasa para transformarla en glucosa. Cansancio y fatiga. Las células de los diabéticos no obtienen la energía necesaria para funcionar correctamente, pues como ya hemos dicho, no se pueden alimentar, por esa razón siempre están cansados. Por fin tenemos irritabilidad y visión borrosa. Gracias por su atención.